Hola, en el encuentro anterior conversamos sobre los estudios realizados por Carlos Marx acerca de la sociedad capitalista, estudios que le permitieron arribar a importantes conclusiones que han permitido al hombre interpretar y comprender mejor el funcionamiento de esta formación económico-social desde el punto de vista económico. Habíamos dicho que Carlos Marx planteó que la riqueza de toda sociedad capitalista se presenta como un inmenso arsenal de mercancías y por tanto su estudio de esta formación económico-social parte del análisis de la mercancía. Recordemos cuáles son las cualidades que debe tener un objeto para ser considerado mercancía. Planteamos que, en primer lugar, un objeto para ser considerado mercancía debe ser un objeto útil o valor de uso. Además, debe ser producto del trabajo humano, ser producido para otros y pasar a manos de su consumidor a través de un acto de cambio, a través de un acto de compra-venta en el mercado. En el encuentro anterior también conversamos acerca de cómo se determina el valor de una mercancía determinada y explicamos cuál es la contradicción económica fundamental de la sociedad capitalista. En el día de hoy vamos a continuar profundizando en estos estudios realizados por Marx acerca del funcionamiento económico del capitalismo, estudios que le permitieron descubrir cuál es la verdadera esencia de la explotación capitalista. Por eso les propongo este tema para nuestro espacio de hoy. En el transcurso de la historia, la producción mercantil y la circulación de mercancías han evolucionado hasta que en un grado determinado del desarrollo de la humanidad aparece el dinero. El dinero es una mercancía especial que cumple determinadas funciones. El dinero sirve como equivalente universal y llegado un momento determinado del desarrollo social se convierte en capital. Pero el dinero considerado como capital se diferencia del dinero en la producción mercantil simple. Veamos cómo se produce la circulación del dinero en la producción mercantil simple. En este caso, el dinero es un simple intermediario en la esfera circulatoria. En la circulación simple de mercancías se intercambian valores iguales para obtener valores de uso diferentes y este es el motivo impulsor de las transacciones mercantiles. En el punto inicial y en el punto final del ciclo nos vamos a encontrar con dos mercancías iguales por su valor, pero diferentes por su valor de uso. En este proceso de lo que se trata es de obtener un valor de uso que se necesita mediante la venta de otro que no es necesario a su poseedor.
Ahora bien, ¿cómo se produce la circulación del dinero en la producción mercantil capitalista? En el punto inicial y final del ciclo nos vamos a encontrar con valores de uso cualitativamente iguales, porque lo que se produce es un cambio de dinero por dinero a través de la mercancía. Por otra parte, si la cantidad de dinero que se pone a circular al principio del proceso es igual que la que se obtiene al final, este proceso sería un absurdo. ¿Qué sentido tendría que alguien comprara 2 pares de zapatos en 100 pesos para venderlos en 100 pesos? El contenido y la razón de este proceso de circulación reside únicamente en que la cantidad de dinero que se perciba al final del ciclo sea cuantitativamente mayor que la que se invierte al principio. Precisamente esta es la fórmula general del capital. El incremento que experimenta el dinero que circula atendiendo a la fórmula general del capital y que se traduce en un exceso en valor del punto final del ciclo en relación con su punto de partida es lo que Marx llamó plusvalía. Y la obtención de plusvalía es el móvil y fin que impulsan al capitalista a invertir su dinero en los factores de la producción. Hasta aquí hemos visto algunos de los principales postulados elaborados por Marx acerca del funcionamiento económico del capitalismo, pero sin duda el gran mérito de Marx consiste en haber demostrado que es precisamente la obtención de plusvalía donde se encuentra la explotación capitalista, la esencia de la explotación capitalista. Pensemos cómo se produce la producción de plusvalía. Para ello, veamos un ejemplo. Si observamos detenidamente la fórmula general del capital, dinero, mercancía, dinero incrementado, apreciaremos que D', es decir, dinero incrementado, es mayor que el dinero, o sea, que al final del ciclo se obtiene un incremento de dinero con relación al principio del ciclo. Pero de acuerdo a las leyes del intercambio mercantil, D debe ser igual que M, M debe ser igual que D' y por tanto D debe ser igual a D'.
Si la diferencia entre D y D' se debe a una violación de las leyes del cambio, ello puede darse solo si los vendedores tienen el privilegio de vender sus mercancías por encima de su valor. Digamos que el vendedor Pedro vende al comprador Juan una mercancía que tiene un valor de 20 pesos por el precio de 40 pesos. En un momento determinado, al vendedor Pedro le tocará ser comprador y entonces otros vendedores tendrán también el privilegio de venderle por un precio de 40 pesos una mercancía que tiene un valor de 20 y Pedro perderá en esta operación lo que ganó en la operación anterior. Este proceso también puede ocurrir a la inversa, es decir, que el privilegio sea de los compradores que obtengan una mercancía determinada por un precio por debajo de su valor. Pero estos compradores también serán vendedores en un momento determinado y entonces serán otros los compradores que tengan el privilegio que ellos tuvieron antes. Lo que les he querido decir es que la producción de plusvalía y por tanto la transformación del dinero en capital no puede explicarse porque el vendedor venda sus mercancías por más de lo que valen o porque el comprador las obtenga por menos de su valor. Y aquí es donde se manifiesta el genio de Marx, quien fue capaz de descubrir que la posibilidad de transformar el dinero en capital, de incrementar el dinero invertido al principio, solo puede residir en la mercancía que se compra y no en su valor, porque esta posibilidad está en el valor de uso de esta mercancía. Y existe en la producción mercantil capitalista una mercancía especial cuyo consumo es el propio trabajo y que tiene la capacidad de crear valores de uso por encima de su valor. Esta mercancía especial no puede ser otra que la capacidad de trabajo del hombre constituida por el conjunto de sus facultades físicas y mentales existentes en su cuerpo y que él pone en movimiento al trabajar. Es decir, que esta mercancía no es otra que la fuerza de trabajo cuyo valor estará determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción y reproducción. Veamos en un simple esquema cómo se produce este proceso. En este esquema que ustedes están observando, se aprecia que al principio el capitalista invierte una determinada cantidad de dinero en medios de producción y fuerza de trabajo, dos mercancías muy diferentes entre sí. En primer lugar, los medios de producción le permiten al capitalista poder desarrollar, llevar a cabo la producción. Y en segundo lugar, la fuerza de trabajo es una mercancía especial porque consiste en la capacidad mental, en la capacidad física que tiene el obrero, que tiene el hombre para desarrollar, para llevar a cabo la producción. Estas dos mercancías compradas por el capitalista se unen, se juntan en el proceso productivo y dan lugar a una mercancía que ya tiene un valor incrementado, porque tiene en sí misma el valor, la cantidad de trabajo que fue necesaria para su producción. Por tanto, el dinero incrementado que obtiene el capitalista al final del ciclo se debe a este proceso productivo donde a esa mercancía se le incrementa su valor.
de trabajo solo puede aparecer en el mercado como una mercancía más cuando se dan determinadas condiciones. Veamos cuáles son las condiciones necesarias para que la fuerza de trabajo aparezca como una mercancía. En primer lugar, el propietario del dinero y el poseedor de la fuerza de trabajo deben enfrentarse en el mercado en condiciones jurídicamente iguales. La fuerza de trabajo solo puede aparecer en el mercado como una mercancía más cuando es ofrecida en venta por su poseedor, y para ello éste tiene que ser libre propietario de la misma y de su persona. Al enfrentarse el propietario del dinero y el poseedor de la fuerza de trabajo, deberán hacerlo en condiciones jurídicas iguales, ambos como poseedores de mercancías, el uno como vendedor y el otro como comprador. Para que esta relación de igualdad se mantenga, la fuerza de trabajo tendrá que ser vendida solo por un determinado tiempo, porque si se vende para siempre, ello significará que su dueño se convierte en esclavo y dejará de ser poseedor de una mercancía para pasar a ser él mismo una mercancía. El dueño de la fuerza de trabajo deberá ceder solo el disfrute de su mercancía, pero no su propiedad. Por ello, más bien se dice que la alquila a que la vende. Otra condición que debe estar presente para que la fuerza de trabajo aparezca como una mercancía es la de que no constituya un valor de uso para su poseedor. Para que lo sea, el dueño de la fuerza de trabajo, cuyo valor de uso es la creación de otros valores de uso, debe disponer, además de su fuerza de trabajo, de los medios de producción necesarios, instrumentos, materias primas y de los medios de vida indispensables para subsistir mientras no venda lo que produce. Por tanto, el propietario de la fuerza de trabajo deberá estar desposeído de todos los medios y verse obligado, en consecuencia, a vender su capacidad de trabajar como su única mercancía. Resumiendo, para convertir su dinero en capital, el poseedor del dinero deberá encontrarse en el mercado con el trabajador libre en un doble sentido: jurídicamente libre y dueño de sí mismo, para poder disponer libremente de su fuerza de trabajo como de su propia mercancía, y libre de aquellos medios necesarios para consumir por cuenta propia su fuerza de trabajo.
estas condiciones necesarias para que la fuerza de trabajo aparezca como una mercancía no han ocurrido siempre desde que surge el hombre. Aparecen en un momento determinado de la historia de la humanidad. ¿Cómo se produce este proceso mediante el cual unos hombres quedan desposeídos de todo, poseedores únicamente de su capacidad física, de su capacidad mental para producir, mientras en manos de otros hombres se han acumulado cantidad de dinero necesario como para contar con medios de producción y dinero suficiente, capital, para invertir en la contratación de la fuerza de trabajo, esta mercancía especial que aparece en el mercado solo cuando se dan estas condiciones? Bueno, este proceso también fue explicado por Carlos Marx en el capítulo 24 del Capital, capítulo que tiene por título La acumulación originaria del capital. Carlos Marx narra cómo ocurrió este proceso en Inglaterra, país en que la acumulación originaria del capital se produjo en forma clásica. Aquí la clase obrera fue creada principalmente por la expropiación violenta de la tierra a los pequeños campesinos y por el licenciamiento de los ejércitos feudales, lo que lanzó al mercado de fuerza de trabajo una gran masa de proletarios libres y desposeídos de medios de producción y de vida. Esto ocurre cuando en Inglaterra algunos burgueses producían tejidos, y al incrementarse el precio de los tejidos y ser por supuesto un negocio muy rentable, ellos tenían que criar una mayor cantidad de ovejas para tener lana suficiente para poder incrementar la cantidad de tejidos y con ello tener más mercancías para vender e incrementar sus riquezas. De esta forma se produce el proceso de los cercados y son violentamente expropiados esos campesinos que vivían allí, y también los nobles tuvieron necesidad, la nobleza feudal, de vender un grupo importante de sus tierras a estos burgueses para poder subsistir, para poder tener dinero en aquella sociedad feudal ya decadente, cuando la nobleza tenía todavía cierto poder político, pero el poder económico paulatinamente se había ido concentrando en manos de los comerciantes, en manos de los dueños de manufacturas y en manos de los banqueros. En esta época, no piensen ustedes que este proceso ocurre apaciblemente, que llegaron aquellos y dijeron necesitamos las tierras y los campesinos se fueron de allí por su gusto. Este proceso es un proceso en el cual la violencia desempeña un rol muy importante. Es así como se produce la concentración del capital, la concentración de los medios de producción en manos de unos, mientras que otros quedaron obligados a vagabundear por los campos, por las ciudades, buscando trabajo para poder subsistir ellos y su familia. Y con lo único que contaban eran con su fuerza de trabajo, con su capacidad física y mental para trabajar. Yo los invito a que veamos un esquema de la jornada de trabajo donde ustedes van a poder apreciar cómo se produce la producción de plusvalía en la jornada de trabajo. Durante una parte del tiempo que dura el proceso de trabajo, el obrero se limita a reproducir el valor de su fuerza de trabajo, que como sabemos es en última instancia el valor de sus medios de subsistencia. Esta parte de la jornada puede ser mayor o menor en dependencia del valor promedio de estos medios de vida, de acuerdo con el tiempo que se necesite cada día para reproducir este valor. Si el mismo representa a 4 horas de trabajo, el obrero deberá trabajar diariamente 4 horas para reponerlo. A esta parte de la jornada, Marx la llama tiempo de trabajo necesario, y al trabajo efectuado en ella, trabajo necesario. Necesario para el trabajador y necesario para el capitalista, que no puede existir sin el obrero.
La segunda parte de la jornada, la que va más allá del tiempo de trabajo necesario y en la cual el obrero trabaja creando un nuevo valor del que se apropia gratuitamente el capitalista, es decir, produciendo plusvalía, es denominada por Marx tiempo de trabajo excedente, adicional, suplementario, y al trabajo realizado en este periodo, trabajo excedente, trabajo adicional. Por tanto, la plusvalía no es más que la expresión en valor del tiempo de trabajo adicional. De forma general, podemos arribar a la conclusión de que la obtención de plusvalía se convierte en la ley económica fundamental del capitalismo. La esencia de la explotación capitalista se encuentra en la producción de plusvalía porque ésta contiene el trabajo no retribuido al obrero del cual se apropia el capitalista. De esta forma llegamos al final de nuestro encuentro de hoy. Yo los invito a que me acompañen la próxima semana, donde continuaremos profundizando acerca de los estudios realizados por Carlos Marx sobre el capitalismo, específicamente sobre la esencia de la explotación capitalista, y para ello continuaremos con una intervención especial. No les adelanto quién será la persona que realizará esta intervención especial. Si se quieren enterar, acompáñenme la próxima semana. Nos vemos.